La doctora Juliana Correa nos acompaña a esta hora, psicóloga, sexóloga, para hablar del tema de cómo los hijos cambian la relación de parejas y hay veces llegan las crisis o llegan las diferencias o llegan de pronto los momentos confrontativos con nuestra pareja cuando los bebés, que debería ser el momento más feliz, llegan. Así que bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, yo creo que es un tema muy sensible y que está muy romantizado, entonces también las mujeres y los hombres, porque no los vamos a excluir, sentimos mucha culpa de por qué estoy padeciendo, por qué estoy sufriendo, no debería sentirme así con lo más lindo porque tengo un bebé, pero no me quiero levantar, pero es que llora, pero es que me duele el cuerpo. Bueno, hay como mucho hay que deshacer. Comencemos entonces hablando de cuáles son de pronto esos principales cambios. Parecería muy evidente, ¿cierto? Pero es bueno conocerlos e ir desmenuzando cuáles son esos principales cambios que afronta una pareja con la llegada de un bebé. Mira, se tiene la expectativa de que llegue un bebé y todo va a ser armónico porque nos vamos a compartir las tareas, pero llega otra vez la rutina, pero estoy cansada, pero no sé cómo hacer esto, pero nos encartamos con el bebé. Tenemos que tener muy presente que antes de que fuéramos familia y tuviésemos un bebé, somos pareja. Y ese concepto de pareja se deshace súper fácil, porque entonces los roles cambian con mucha facilidad. Entonces es muy común que la mujer ya no sea la pareja, la esposa, la persona que yo admiro, que amo y demás, sino la mamá. Entonces está la mamá, pero yo llego y saludo al bebé y a ella se le invisibiliza. Entonces ahí los roles y la importancia empiezan como a cambiar en el discurso. Entonces ya no es cómo estás, como por ejemplo en el embarazo, cómo estás, cómo te sientes, cómo te va, sino el bebé ya comió y se durmió tranquilo y estás, si me hago entender, como que cambia. Como que la atención se desplaza. Exacto. Pero es lógico, ¿cierto? Sí. Es lógico, pero nos acostumbramos a que sea así y no nos esforzamos por volver a construir pareja. Entonces, es profundamente predecible que una pareja, sobre todo con su primer bebé, entre en crisis, ¿sí? 7 de 10 más o menos están como necesitamos enfrentar esta crisis porque en últimas es lo que se vuelve estructural y les da con qué seguir hacia adelante. Ajá. Pero también es una zona de mucho riesgo porque cuando no sabemos manejar la crisis se cometen muchos errores, se dicen cosas que no se tienen que decir, se habitan espacios que no se tienen que habitar y es como, pero es que llegó el bebé, yo no sabía qué hacer. Entonces ponemos en los hijos las justificaciones de muchas decisiones. Entonces, una pareja que está empezando en la maternidad y en la paternidad tiene que hablar de esos cambios, porque el sexo no va a ser lo mismo, la dinámica económica no va a ser la misma, la rutina no va a ser la misma, no nos vamos a sentir de la misma forma. Entonces, ¿cómo estamos dispuestos a manejar esto? Y sobre todo que hay dos cambios, qué pena que le interrumpa, doctora Juliana, pero en las mujeres, además del cambio emocional, hay un cambio físico que muchas veces los ataca también, como el tema de las hormonas, el tema de la depresión postparto. Y la percepción, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo cambia completamente. Uno se ve en embarazo, ¡ay, qué barriga tan linda, pero da uno a luz e inmediatamente, por Dios, se colgó absolutamente todo y eso afecta también la autoestima y en consecuencia la cómo nos relacionamos, la confianza, todo. De entrada es la expectativa de que después de que pasemos por el parto el cuerpo va a quedar igualito. Y eso no pasa, ¿sí? Además porque en redes sociales se nos idealiza mucho que vimos una mujer que es espectacular, tuvo el bebé y quedó como si nada, ¿sí? Necesitamos sensación de realidad. A ver, hay intervenciones, hay procesos, hay ayudas. No es natural que el cuerpo pareciera que no hubiera tenido un parto. Eso es lo primero. Y necesitamos ser muy compasivas con el cuerpo. No sabemos si tenemos, primero, cuántos bebés llegaron en ese embarazo, ¿cierto? Que es importante. Segundo, cómo viví yo el embarazo, desde lo emocional, porque también definitivamente nos va a permitir leernos después de. Y si fue un embarazo de alto riesgo, si las hormonas se dispararon, entonces hay mucho peso, si hay déficit de algo, cuando llega el bebé, entonces si tiene alguna circunstancia clínica, si me tengo que desbocar a cuidarle, pero entonces me descuido yo. Entonces hay muchos detalles que pasamos por alto y esperamos que simplemente las cosas estén bien y como pareja funcionemos perfecto. El cuerpo cambia, la sensación cambia, las hormonas están asumiendo un rol completamente distinto, pero pretendemos que después de que termine el puerperio, que es este periodo de tiempo hasta la primera menstruación o que se empieza a regular el ciclo, ya podemos tener sexo, vamos a tener el mismo deseo sexual que antes y mírame como si nada y yo no soy capaz de erotizarme y yo como lo busco, pero yo ya no quiero. No, pero hagámosle pues, pero es que si se despierta el bebé o está llorando, pues, o cuando comparte al colecho y es como no me siento capaz de hacerlo con el bebé ahí, entonces entonces mejor no lo hagamos. Es muy complicado porque la expectativa es simplemente que funcione, pero no nos preparamos para el proceso de que funcione. Entonces, ¿por qué hay que hablarlo?
¿Tú qué quieres? Es como preguntarnos, ¿tú qué quieres que pase después de la llegada del bebé? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y para muchas mujeres puede ser incluso muy difícil verbalizar, pues no sé si me vas a volver a mirar después del parto, me quiero seguir sintiendo sexy después del parto, quiero sentir que me seguís deseando, incluso para ellos, porque también hay mujeres que se concentran tanto en la maternidad que los invisibilizan, ¿sí? Entonces, cuando en algún momento ya tenía deseo sexual y lo buscaba en fines, ya no me busca, ya no me presta atención, me desplazo por el hijo, entonces yo llego más tarde, me ocupo con trabajo, hago más ejercicio, me desplazo, entonces como aquí no hay comunicación, como no nos estamos diciendo que nos preocupa, pues hacemos cosas que no son coherentes con este bienestar de familia que tenemos. Entonces lo que digo siempre, por favor, hablen de lo que está pasando en casa. En el caso de los hombres, ¿cómo cambian ellos? Porque lo estamos viendo desde una perspectiva muy femenina, pero existen cambios también en ellos, obviamente. ¿Qué es lo que sucede en ese universo masculino? Uno de los grandes cambios es que ya no te ven como la mujer, sino como la mamá de... Por ejemplo, ese es tal vez de los más contundentes, porque también estamos en un contexto que habrá que decirlo, una mujer es para la casa y una mujer es para otras actividades, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya veo a mi esposa, la que eroticé, con la que tenía muchas fantasías, en un rol materno, le quito su potencial erótico. Entonces, lo primero es que esa persona que es mujer sigue siendo mujer. Además de ser mamá, además de ser empleada, además de ser, es mujer y quiere sentirse deseada. Eso es lo primero. Pero también es cierto que todas las hormonas de los hombres se van hacia la supervivencia. Necesito cuidar al pequeño, que no le falte nada, me desboco y se puede tornar inclusive mucho más protector o con mucha sensación de cómo resuelvo. Entonces, no como cuido emocionalmente, sino como garantizo que estén, pues desde mis posibilidades, bien. Y en este contexto, los hombres son proveedores. Entonces, tengo que ir a trabajar más porque donde nos pase esto y nos pase esto, y cuando llegan con de pronto una alteración de salud o un cuidado especial, la angustia es cómo sobrevivimos, cómo proveo para que no les falte nada. Entonces hay muchos temores, pero creemos que el otro no los piensa. Es como yo estoy súper agobiada, pero él está tranquilo. O él está tranquilo y a ella no le importa, ella está como si nada, pero todos tenemos un Pero además mundo porque cada manejamos hay veces el tema de la comunicación de una manera diferente. Suponemos, el error más grande en una pareja, sea con los hijos, sea en el sexo, sea con las familias de origen, con la plata, con lo que sea. El error más grande de una pareja es suponer lo que la otra persona está pensando. Entonces, algo tan básico como pregúntele. ¿Sí? Entonces, sépale preguntar, no es como, ¿estás bien? Sí, no. Hagan preguntas abiertas, eso es lo que más recomendamos en el consultorio. No hago una pregunta que tenga una respuesta como acortada, solo como por garantizar que pregunté. ¿Qué te gustaría así? ¿Has pensado en esto? ¿Qué has pensado? Yo tengo esta imagen en la cabeza, tú tienes la misma información, tú tienes el mismo susto, pues porque creo que no lo estamos entendiendo igual. Entonces, hagan preguntas abiertas de manera que la conversación tenga posibilidades de existir, no un sí o un no que queda como trámite también. Juli, te vamos a pedir que permanezcas con nosotros, vamos a hacer una pausa, pero ahorita de repente algunas herramientas que permitan comunicarnos de una manera más fácil. Perfecto. A mí se me ocurre que, por ejemplo, yo estaba haciendo memoria, decía, después de cierto tiempo, bueno, del embarazo y de que nace el bebé, hacer citas románticas, digamos, bueno, hagamos un acuerdo de una cita romántica de esas que hacíamos antes de que todo esto sucediera, o cómo vamos a abordar este o determinado tema. Tus consejos van a ser muy útiles, pero primero una pausa, otros temitas y ya volvemos contigo. ¿Bien? De bueno. Ahí está, gracias la doctora Juliana Correa, permanece con nosotros, estamos hablando de los cambios en la pareja cuando llegan nuestros hijos. Imagino que con el 1, el 2, el tercero, siempre habrá cambios diferentes en la dinámica de pareja, o sea, no creo que uno se acostumbre a eso, ¿cierto? Y se vuelva rutina. No, y cada hijo llega con un desafío distinto, entonces ya tenemos uno, pero tenemos que reacomodar todo, primero para que los peques que hayan entiendan, ¿cierto? Que la dinámica no sea muy conflictiva, pero también para que como papás entendamos que hay otro que incluir, hay unas necesidades distintas, los hijos son muy diferentes entre ellos, muy diferentes. Cada uno tiene su temperamento. Sí. Exacto, entonces estamos como en esa época de reconocerle, de explorarle, entonces ahí también somos primerizos, pero es un primerizo muy distinto porque ya no es como mucha supervivencia de qué hago, cómo lo manejo, sino cómo le entiendo. Ajá. Y no significa que los papás de los primeros sean mejores o peores que los del segundo, del tercero, son experiencias distintas y uno hace lo que puede con lo que tiene y pues no creo que los papás en honor al amor quieran pues como desentenderse o hacer daño.
Hay algo aquí que a mí me quedó sonando y es, yo creo que en todo en la vida se arregla cuando conversamos y tenemos conversaciones inteligentes, pero es que eso no nos lo enseñan. Y ahora nos estaba dando algunas claves de cómo hacer esas conversaciones para que sean abiertas y no sean conversaciones inquisidoras solamente, sino donde realmente exista el diálogo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son ese tipo de conversaciones y cómo llevarlas a la mesa? Lo primero, lo más saludable que les puedo decir, escuchen para entender a la otra persona, no para responderles, porque normalmente en las parejas es al que gane. Entonces es muy frecuente que lleguen al consultorio y dicen como, ¿usted de qué lado está? Y no es como, vengan, pero es que no estamos peleando, si ustedes son pareja están del mismo lado. Sí, no se pongan en esa zona de guerra permanente, de combate, porque están al que gane, no al que solucione. Entonces lo primero es, escuchen para entender a la otra persona, intenten ponerse en sus zapatos y aunque no le vayan a reconocer a la otra persona, pregúntese, él que me está hablando, ella que me está hablando, ¿en qué tiene razón? Así no se la vaya a dar, porque creo que asignar la razón es un asunto más de ego que cualquier otra cosa, pero intente validar lo que la otra persona le está diciendo, sobre todo porque usted la razón no la tiene completamente, aunque su sesgo le diga que sí, ¿sí? Entonces, si es una situación conformada por dos personas, algo de razón tienen las dos, pero intentemos que eso pueda hacerse así. Entonces, escuchemos para conciliar, para intentar solucionar y no para que simplemente te digan, sí, usted ganó, tiene toda la razón y usted con la razón después, ¿qué hace? Si igual la otra persona quedó aporreada, quedó herida, entonces ahí no se solucionó. Eso es como lo primero, saber escuchar. Ahora, cuando hablemos no para que la otra persona se sienta aporreada, se sienta inferior, no hablemos para atacar a la otra persona, porque en honor a la ira, a la rabia, a la frustración, decimos cosas porque sabemos dónde está el dolor de la otra persona. Entonces nos metemos con la mamá, con el papá, con el hermanito, con usted hizo esto, es que hace cuántos años. Momento presente, o sea, lo más importante de una conversación, particularmente en parejas, si están hablando de una situación de ya, se ocupan de la situación de ya. Esta situación de ya no se tiene que mezclar con las vidas pasadas, pues básicamente. Entonces, ocúpense de lo que encierra esta situación para solucionarla. Y sean muy cuidadosos de la otra persona porque van a seguir conviviendo con ella. Entonces, la intención no es que quede resentido o resentida eternamente por lo que se dijo en esta discusión, sino él pudo haberme atacado con esto, pero eligió no hacerlo porque me cuida. Ella pudo haberme ofendido con esto y esto, que sabe que me da mucha rabia, pero aún sabiendo esa información, respeta el límite que tiene entre que eso es de mi trabajo, de mi pareja, de mi familia, en fin. Entonces, así usted pueda ganarle, porque usted sabe con qué hacerle daño, evítese necesitar atacar, es que no es el enemigo. Ahora, si ustedes se acuestan con el enemigo, eso es indefendible, ¿sí? Entonces, lo primero es revisen ustedes cómo están interpretando a la otra persona, si es una permanente amenaza, si es una agresión a lo que ustedes son como personas, porque ahí difícilmente tenemos constituida una pareja. Aquí meto la cucharada y es que uno tiene que también en la vida asumir con madurez las cosas, o sea, ponerse a pelear, a discutir, lo que tú decías, acostarse con el enemigo o atacar o ofender no tiene sentido si uno recuerda que está con esa persona porque hizo un proyecto de vida juntos, ¿cierto? Y si acaban de tener un hijo es porque lo soñaron y porque lo hicieron entre los dos y seguramente con la perspectiva de tener una familia y un matrimonio feliz. Entonces recordar también como el sentido de por qué estamos aquí hoy, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, puede ayudar muchísimo también a que se refuerce el amor. O sea, cuando las parejas se miran los ojos, ¿qué es lo que amo de ti? O sea, ¿qué amé de ti? ¿Qué me gustó de ti? ¿Qué me llevó a tomar esta idea? Recuerda también qué pasó cuando esto empezó, cómo eran los buenos momentos antes de que todo esto pasara. Creo que a veces ir hacia el pasado en momentos bonitos nos ayuda a reponer muchas cosas del presente. Cuando estamos en una crisis, Lucero, lo que hacemos es pegarnos de todo lo que nos sostiene la crisis. Entonces, lo que tú dices es muy importante porque nos da sensación de realidad. ¿Yo por qué permanezco acá? Hay dos preguntas muy importantes: ¿por qué permanecemos y para qué permanecemos? Que no es lo mismo. Entonces, si el para qué es para construir pareja, para terminar este proyecto, para crecer, hay muchas cosas que nos jalan al futuro con sensación de vamos a seguir trabajándole a esto porque es circunstancial la crisis, distinto a alimentarla de manera negativa. Entonces, cuando nosotros revisamos el yo por qué sigo eligiendo permanecer con esta persona, las cosas se mueven muy distinto porque la emoción se vuelve efímera, no es como lo que define el vínculo. Y aunque fuera una discusión o que fuera una situación que sea irreparable, de todas maneras, también siento que uno tiene que tener, y recurro nuevamente a la palabra madurez, como la capacidad
de saldar las diferencias sin peleas y sin discusiones necesariamente, porque nos separaremos como pareja, pero como padres jamás. O sea, ya cuando hay un hijo hay un vínculo que de por vida va a permanecer, querámoslo o no, va a estar. Entonces, en la medida en que mejor lo llevemos, pues será mejor, y eso no va a depender del niño, va a depender de los adultos. Miren, y en estas situaciones de separación, las personas más perjudicadas son niños, niñas y adolescentes, porque los escucho muchísimo diciendo, le mandé a decir, vaya, dígale a su papá, dígale a su mamá, es que yo te paso la plata a ti y tú dile a tu mamá que yo ya te pase. O sea, eso es simplemente dañino y perjudicial para los pequeños. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Que sepamos qué rol tenemos como adultos y qué rol tenemos como adultos, como pareja y como padres, ¿sí? Además, porque la forma en la que tú y yo nos relacionemos como pareja le está diciendo a esos pequeños, esto es a lo que ustedes pueden aspirar, vaya, consigan una persona que les trate o les falte el respeto o les conserve los límites o les cuide de esta manera. Entonces, no solamente es por nosotros como pareja, es por lo que les estamos entregando un poco desde lo simbólico a que ellos se relacionen. Pero definitivamente, seamos o no pareja, no vamos a dejar de ser mamá y papá. Sí, y ya eso no es negociable. Acá hay una cosa con el tema de ser papá y mamá, vamos al tema de las parejas, y es la crianza. Venimos de hogares diferentes y muchas veces estos conflictos cuando llega el bebé tienen que ver con lo que yo considero debe ser la crianza. Cómo llegar a acuerdos y darnos cuenta de que no es la crianza mía que venía de mi casa, ni es la tuya que venía de tu casa, sino es la nuestra. Mira, hay un asunto supremamente sensible porque se da por obvio. Y porque además mamá y papá buscan reparar en los pequeños lo que yo no tuve, lo que a mí me hicieron. Entonces a mí me trataron súper fuerte, entonces soy súper débil, pues porque mira, yo como que sufrí mucho. O sea, no es un asunto de compensar, de reparar, de hacer en mis hijos lo que no hicieron conmigo o darles lo que yo no tuve, sino en el marco de lo que está pasando ya, que es lo más apropiado para ese niño. ¿Cuál es el límite que es innegociable que ese niño en este momento entienda? Insisto, con el recurso más importante que tenemos como humanos, hablen. ¿Sí? Porque entonces también es que mi mamá me dijo que, es que mi papá me dijo que, entonces para esto le pido permiso a mi mamá, para esto le pido permiso a mi papá. Y mira, así no estemos de acuerdo tú y yo, necesitamos ser coherentes con el peque, ¿sí? Porque eso no es negociable. Entonces, esta vez de manera ágil tenemos que negociar, damos permiso, no damos permiso, compramos esto, no compramos esto, pensando en le necesita, es indispensable, es una necesidad de afuera, o cómo estamos quedando tú y yo como autoridad frente al chiqui, porque conozco familias que le preguntan a los niños, ¿te parece si vamos donde la abuela hoy? ¿Está bien si vamos al mercado o vamos cuando tú no estés para que no nos tengas que acompañar? Y yo, Dios mío, ese cerebro no tiene con qué decidir eso, o sea, no es el momento. Y con un no de un niño, a veces muy pequeños, pensamos que están entendiendo ese no o están entendiendo la gestión que están haciendo. Que un niño tenga esa gobernabilidad en casa es como que a mí me digan en este momento, llévate el Titanic y por eso los niños emperadores. Por eso es que estamos haciendo niños emperadores. Yo quería volver a algo aquí ya casi para rematar, y es el tema de las relaciones sexuales y el momento ideal para iniciarles, porque insisto, los cambios son demasiados, tanto para el hombre como para la mujer. O sea, la percepción del hombre hacia la mujer, que ya no es solamente su pareja, sino la madre de su hijo. Además, por ejemplo, cuando uno está lactando, duele, no, y además es que ya se supone que esto ya no es solamente para recreación, ya está en la zona de alimentación. Entonces, como que ya la sensibilidad, absolutamente todo cambia. No hay un deber ser, no hay un apropiado. La idea es que la expectativa es que ambas personas estén a gusto. Cuando una está acosando más que la otra, ahí tenemos un problema, porque no estamos entendiendo el ritmo de la otra persona. Hormonalmente no sabemos qué va a pasar. Puede que una mujer que acaba de tener un parto simplemente tenga un deseo sexual disparado y sea el hombre el que diga, no, es que de pronto te aporreo, es que el niño, es que una cantidad de cosas, o al contrario. Cuando hay cesárea, por ejemplo, o cuando hay diagnósticos comprometidos en toda la zona vulvar, primero indicaciones médicas, o sea, lo que te diga el médico cuando te den alta médica. Y también hay que ser muy intuitivos con el cuerpo. Tú sabes hasta dónde puedes llegar, tú sabes qué te gusta, entonces el gran proceso es volver a erotizarse, sobre todo para las mujeres y para que los hombres eroticen a sus parejas, no como la mamá, sino como la mujer. Entonces, lo que tú decías, los senos pasan a ser las zonas de alimentación, de conexión incluso simbólica con el bebé, y no se quiere exploración, no se quiere estímulo, ahí no se siente deseo. Pero porque en los senos ya no haya deseo o no haya intención, no significa que no haya una piel muy grande por explorar.
y pues lejos de ser preocupante, es supremamente esperanzador porque tienen todo un cuerpo por explorar como por volver a reconocer. Entonces lo más importante, no empiecen con lo genitalizado, no empiecen con la penetración, no empiecen con que tienen que tener los multiorgasmos que tenían antes del embarazo. Incluso que el acercamiento sea erotizado, pero a veces sin contacto sexual. Que se pueda jugar a ese asunto de la fina coquetería, de la seducción, porque yo estoy reconociendo cómo mi cuerpo está sensual de otra forma, con otra ropa, con otras expectativas, y podemos ser muy sabias y muy intuitivas con el cuerpo, incluso porque para ellos también, seguramente en su cuerpo tienen muchos cambios, pues la paternidad también se les siente a ellos, entonces cómo se sienten atractivos, cómo se sienten deseables. Pero la expectativa nunca será el orgasmo, sino que independiente de lo que hagamos, como nos toquemos, como nos arronchemos, nos vayamos juntos, en fin, sea disfrutable. Entonces ahí no hay como estándar del deber ser, sino lo que vaya pasando. Buenísimo. Juli, muchísimas gracias, buenísimo, definitivamente. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como @_ en confianza y www.enconfianza.co, por ahí los espero. Tú haces terapias de pareja también. Sí, les espero en el consultorio a los que pues no ves que van y le dicen, ¿quién tiene la razón? Sí, me ponen de referir. Sí, claro. Tranquilos. Bueno, una pausita, estábamos muy atentos a este tema, ¿sí o no? Estuvo bueno, interesante. Estuvo muy bueno. Ya volvemos.